El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, chiquillos, bienvenidos a la última clase de química. Última. Clase número 31. Han habido 31 clases a lo largo de todo el año. Todo empezó la segunda semana de marzo y todo culmina aquí. Claramente que faltan las clases de repaso, pero lo que es materia termina hoy. Aquí. Aquí se termina toda la materia. Chiquillos, como siempre, necesito que me digan por favor si es que se ve bien y si es que se escucha bien. Por favor, chiquillos, denle like al video, que eso nos sirve mucho. Mientras más likes, mejor. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Facebook, activen las notificaciones acá en YouTube, la campanita. Ahí se inscriben campanita, ponen activar notificaciones y cada vez que Puntaje Nacional esté transmitiendo en vivo, les va a llegar una notificación de que Puntaje Nacional está en vivo. Oh yes, hoy día vamos a ver celdas galvánicas y electrolíticas. Última clase, segunda clase de todo lo que es óxido de reducción. Óxido de reducción, sí, perfecto. Ay. Todo bien, todo hecho, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar. La clase pasada habíamos dicho ya cuáles eran las reacciones de oxidación, cuáles eran las reacciones de reducción. Y en este caso, semirreacciones. Una, la semirreacción de reducción, la otra, semirreacción de oxidación. ¿Alcanza a aprenderme todo en un mes y algo? Sí, sí se alcanza, sí se puede, pero tiene que madrugar. Pero todo es posible. Con esfuerzo y dedicación todo es posible. Entonces, oxidación es aquella sustancia, átomo o molécula que cede un par de electrones, pierde electrones. Y la reducción es la reacción en la que una partícula cargada o una partícula neutra capta un par de electrones o capta derechamente electrones. En este caso, ocurre la oxidación del zinc, produciendo zinc más 2, y ocurre la reducción del cobre más 2, produciendo cobre metálico. Entonces, junto con esto y eso antes dicho, vamos a pasar inmediatamente a la celda galvánica. Primero veremos celda galvánica, después celda electrolítica. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una. Primero, ¿cuáles son los componentes de una celda galvánica? Tengo un cátodo, en este caso es de cobre. Tengo un ánodo, que está al otro lado. Déjenme ponerme aquí al medio. La magia del cine. Tengo un ánodo, perdón, que es de zinc. En el ánodo ocurre la oxidación. En el cátodo ocurre la reducción. Siempre apréndanse esto. Ánodo se oxida, cátodo se reduce. ¿Cómo me lo aprendí yo? Vocal con vocal, consonante con consonante. El ánodo parte con A, se oxida, óxido con O, vocal, ¿cierto? Vocal con vocal. Cátodo, reducción,
cátodo con C, consonante, reducción con R, consonante. Doña Francisca Farías que dice que se pega. Eso tiene que ser un problema de su internet. Así que si le pone aprieta F5 a la página de YouTube, debería estar corriendo después tiki-taka. Si se dan cuenta, aparte de el cátodo y del ánodo, tenemos una disolución. Y en este caso en particular tenemos dos disoluciones. Tenemos una disolución con sulfato de cobre. Y en el otro lado, en el zinc, tenemos una disolución de sulfato de zinc. ¡Oh cielos! Ambas disoluciones están conectadas a través de lo que se llama un puente salino, que en este caso en particular es de sulfato de sodio. El puente salino es lo que permite también, ¿cómo se llama esto? La transferencia de cargas. Los electrones viajan por el cablecito, pasan a través del voltímetro que está ahí encima de mi mano que está cortada, llegan al otro lado y se completa el círculo. Tenemos que las cargas positivas fluyen hacia el lado del cátodo, que las cargas negativas fluyen hacia el lado del ánodo. A mí igual se me pega. Chiquillos, por favor, si es que a alguien más se le pega, avísenme. Voy a escribir en el chat, ¿a quién más se le pega? ¿A quién más se le pega el vídeo? Ahí está. Por favor, todos digan yo. Tengo una persona que le anda perfecto. Entonces sí a señorita Francisca y la señorita Mica. Eso es problema de su internet. Así que le siento mucho. Ahora, entonces, ya vimos el cátodo, vimos el ánodo, el puente salino, la composición de las dos disoluciones, la composición del puente salino. Tengo un voltímetro. ¿Por qué tengo un voltímetro? El voltímetro, ¿qué me mide? Mide volts. Y allá arriba sale que tiene un voltaje de 1.1 volts. ¡Oh cielos! ¿Cómo puede tener un voltaje de 1.1 volts? Bueno, aquí abajo tengo dos reacciones. Las dos semireacciones, ¿cierto? ¡Tarará! Tengo la reacción de reducción de el cobre, que me libera 0.34 volts. Y tengo la reacción de oxidación del zinc, que me libera 0.76 volts. Esos sumados dan 1.1 volts. Ahora, mucha gente me puede decir, oh cielos, pero profe, ese voltaje se supone que es negativo. Sí, es negativo. Pero, a ver, pucha, no tengo la tabla acá. Cuando estén en la PSU, y esto es un dato muy importante, cuando estén en la PSU les van a dar estos voltajes. Estos voltajes se conocen como los potenciales de reducción. Aquí yo tengo la reducción del cobre. El potencial de reducción de cobre es 0.34 volts. En este caso en particular, y es por esto que me gusta esta imagen, me dan el potencial de oxidación del zinc. Este es el potencial de oxidación del zinc. Y el potencial de oxidación del zinc sale 0.76 volts. Cuando estén en la PSU no les va a aparecer este mismo voltaje, les va a aparecer negativo, les va a aparecer menos 0.76 volts. Y esto no va a ser la reacción de oxidación del zinc, va a ser la reacción de reducción. ¿Por qué? Porque todos los voltajes se entregan como si fueran potenciales de reducción. Entonces ustedes tienen que comprender que ante esto, el que tiene el mayor potencial de reducción, que en este caso sería el cobre, es el que se va a reducir. Y la contraparte, en este caso el zinc, se va a oxidar. Ahora, el potencial del zinc se invierte para poder obtener el potencial de oxidación y no de reducción. Obtengo mi oxidación, obtengo los más 0.76 volts, y se suman y me dan el 1.1 volt de la típica pila, ¿cierto? 1.1 volts. Perfecto.
¿Ustedes pueden lograr mayores voltajes? Sí, sí se puede lograr mayor voltaje. Pero los otros metales con los que se alcanza un mayor voltaje son, por desgracia, muy caros. Por ejemplo, en vez de zinc, podríamos usar oro. El oro es muy difícil de oxidar. O en vez de cobre, podríamos usar oro oxidado y poder obtener una lámpara de no sé cuántos volts. Pero oxidar el oro es muy difícil, entonces sale muy caro. Entonces no podemos tener una lámina o una disolución de sulfato de oro. De hecho, el ácido sulfúrico no disuelve oro. Hay solamente una manera de disolver oro, que esto es un dato freak de la clase del día de hoy, que se llama agua regia. El agua regia o aqua regia, como se decía en latín, se traduce como agua real y se traduce a agua real, o le pusieron agua real porque es la única mezcla líquida que puede disolver el oro. Y el oro es el metal del rey. Y esa es una composición, una mezcla entre ácido clorhídrico y ácido nítrico. La mezcla de esos dos ácidos es la única capaz de disolver el oro. Dato freak del día de hoy. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son las gracias de las celdas galvánicas? Punto 1. Funcionan espontáneamente. Yo en el momento, en el minuto, en el segundo en el que enchufo el cable de un cátodo del cátodo al ánodo, o en el momento en que pongo el puente salino, inmediatamente ocurre la reacción en la celda galvánica. Utilizo una reacción química para realizar trabajo eléctrico. Utilizo la reducción del cobre y la oxidación del zinc. ¿Y por qué me produce un trabajo eléctrico? Porque hay una transferencia de electrones. Trabajo eléctrico. ¿Y cómo funciona? Ya lo discutimos. Tenemos una pila. Primero les vamos a explicar todo. Si es mucha información, no se asusten. Yo cuando tengo mi pila, primero tengo que anotar el ánodo, el metal del cual está compuesto el ánodo, slash, ¿qué es lo que ocurre? En este caso el metal se oxida, paso de zinc metálico a zinc más 2, anoto mi puente salino y después pongo el cátodo. Y en el cátodo tengo la reducción del cobre, paso de cobre más 2 a cobre metálico, cobre elemental. Aquí tengo A molar, B molar, porque serían las concentraciones molares de las disoluciones en el minuto inicial. Como ya discutimos, en el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción, oxidación del zinc, de zinc metálico a zinc más 2, reducción del cobre, de cobre más 2 a cobre metálico. Puente salino o tapón poroso, también tiene el tapón poroso, el nombre de tapón poroso, es donde ocurre el flujo de los iones. Los electrones se mueven a través del circuito externo desde la oxidación hacia la reducción. ¿Por qué? Van desde la oxidación, ahora sí, déjenme ilustrarles, desde la oxidación hacia la reducción. ¿Por qué? Porque es en la oxidación donde se liberan los electrones y es la reducción la que me los consume. Yo no puedo consumir electrones si la reducción no los libera. Por lo tanto, el flujo es si es que la oxidación no los libera. El flujo entonces es desde el ánodo, desde el proceso de oxidación, hacia el cátodo, el proceso de reducción. ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿Dudas hasta ahora? Pam, 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 para pam, pam, pam. Tu 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 tururum. No hay dudas, voy a continuar, nadie me ha dicho nada, así que voy a continuar, perfecto. Boom. Fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz es la diferencia de potencial eléctrico por unidad de carga y se mide en volts. Es decir, en otras palabras, es lo que me mide el voltímetro.
El flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo es espontáneo en una pila, eso ya lo dijimos, el funcionamiento de la pila es espontáneo, por lo tanto el flujo es espontáneo. Los electrones fluyen desde el punto de mayor potencial hacia el punto de menor potencial eléctrico. Me faltó una palabrita ahí. Mayor potencial. Sí. ¿Qué tanto entra esto en la PSU? Depende de cuántas preguntas quiera poner el DEMRE de esto en la PSU. Puede ser una, puede ser 10, puede ser ninguna. Pero en caso de entrar, tienen que estar preparados. 1 volt es la diferencia de potencial eléctrico necesaria para impartir 1 joule de energía a una carga de 1 coulomb. Oh, ¿cómo se relacionan? Volts es igual a joules partido en coulomb. Esto es física, esto se lo dejo al profe de física, ¿cierto? A mí me gusta la química, yo soy profesor de química, pero la definición de volt, joules por carga. Entonces, aquí tenemos nuevamente lo mismo que les estaba diciendo antes. Ahora sí. Si se acuerdan de, por ejemplo, de una reacción, una ecuación de reacción, cuando yo quería calcular la entalpía, siempre es la entalpía de los productos partido, o sea, la entalpía de los productos menos los reactivos. Sí. Siempre son los productos menos los reactivos. Mis reactivos están aquí a la izquierda, obtengo mis productos que están a la derecha, y siempre es productos menos la entalpía de los reactivos. Eso me da la entalpía de la reacción termodinámica 3 clases atrás. En el caso de una pila, una celda galvánica, yo tengo que el potencial, la diferencia de potencial, finalmente el voltaje de la pila, equivale al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Y esto es lo que yo les estaba explicando antes. Me voy a poner aquí más chiquitito. Es el potencial de reducción del ánodo. Y ustedes dirían, el potencial de reducción del ánodo es más 0.76 volts. Nuevamente, no. Porque este potencial, en este caso, corresponde para esta reacción, que es la oxidación. La oxidación tiene un valor inverso, de igual magnitud, pero contrario. Perdón. Contrario. Entonces sería menos 0.76 volts. El potencial de reducción del ánodo para esta semireacción, que sería reducción una vez que la dé vuelta. Entonces sería menos los menos 0.76, que finalmente se traducen a más 0.76 y que nuevamente me da el 1.1 volt. Se llama celda galvánica porque la primera persona que lo inventó fue un científico italiano de apellido Galvani. Se dio cuenta, puedo producir energía eléctrica. Menos con menos más, exactamente. Dato freak, el señor Galvani no fue el que inventó la primera pila. Las primeras pilas que se inventaron creo que tienen como 4.000 años, una cosa así, de Egipto, el Cairo, Turquía, por ahí. En algún lugar del Medio Oriente y el norte de África. Como por esta parte, ¿cierto? Está el mar Mediterráneo, tengo Egipto, acá tengo Israel, ¿cierto? Como por ahí. Ahí se inventaron las primeras pilas que se descubrieron después de mucho tiempo de haberlas visto que, oh cielos, son pilas. Profe, ¿hay ejercicios? Sí, hay ejercicios, no se preocupen. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una celda galvánica con una celda electrolítica? Si yo en mi celda galvánica tengo la reducción del cobre y tengo la oxidación del zinc con un voltaje de 1.1 volts, la celda electrolítica me produce el efecto contrario. Me produce la reducción del zinc y la oxidación del cobre. Y en este caso el voltaje es negativo, menos 1.1 volts.
¿Por qué? Porque yo aplico un potencial eléctrico ajeno, externo, terciario a lo que sería mi celda galvánica. Como yo aplico un potencial eléctrico, esto lo transforma en una reacción redox que no es espontánea. Ya vimos que el proceso espontáneo es este, el de oxidación del zinc y reducción del cobre. Mi proceso no espontáneo entonces sería la reducción del zinc y la oxidación del cobre. Ahora, la reducción ocurre en el cátodo y la oxidación ocurre en el ánodo. Y esto es igual que en las pilas, igual que en las celdas galvánicas. Solamente que en las celdas electrolíticas el cátodo es negativo y el ánodo es el positivo. En las pilas nosotros teníamos que el cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Y eso siempre ha sido así, siempre será así. Cátodo es positivo, ánodo es negativo. En las celdas electrolíticas el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Entonces, en el cátodo se sigue produciendo la reducción, en el ánodo se sigue produciendo la oxidación, pero cambian el signo. Ahora el cátodo es negativo, el ánodo es positivo, al revés que las pilas. Recuerden, las pilas y las celdas galvánicas son dos de la misma, son ejemplos distintos de un mismo proceso, ambas son espontáneas. La celda electrolítica no es espontánea, es un proceso antinatural, por así decirlo. ¿Cuál es la función de la celda electrolítica? Por ejemplo, aquí yo tengo una fuente de corriente que es directa, aquí en el cátodo tengo la reducción del sodio y la oxidación, tengo la reducción del sodio y la oxidación del cloro. Profesor, ¿por qué se llaman celdas electrolíticas? Celdas electrolíticas. Uy, yo me sabía la definición, déjenme buscarla. Primero, tengo que aplicarle una corriente. Las corrientes eléctricas están conformadas por electrones, así que por lo menos ahí está la celda electro. Ahora, electrolítica es porque ocurre un proceso de disociación. Y la disociación utiliza el sufijo lisis, electrolisis, electrolítica. ¿Cierto? ¡Tarán! Aquí yo tengo una celda electrolítica compuesta de sal de mesa, una disolución de sal de mesa. Ya les dije qué es lo que ocurre. Tengo la reducción del sodio con un potencial de reducción de menos 0.271 volts. Tengo la oxidación del cloro con un potencial de reducción de 1.36 volts. Y aquí la suma de ambos me daría un total de menos 4.07 volts. Por lo tanto, si esta es la diferencia de potencial mínima para que estuviera en el equilibrio, tengo que aplicar un voltaje mayor a 4.07. Si yo aplico 4.07, no voy a producir esto que está acá en la pila. No voy a poder llegar a esta reacción. Tengo que aplicar un voltaje mayor a 4.07. Con 4.08 volts ya ocurre la reacción. Pero no es una reacción espontánea. Recuerden eso. No es una reacción espontánea porque tengo que agregarle energía al sistema. ¿Energía en qué forma? Energía en forma de electrones, una corriente eléctrica directa. ¿Para qué me sirve a mí una celda electrolítica? Bueno, como ustedes ya podrán haber imaginado, me sirve para platinar, para hacer platinados o niquelados. Todos estos procesos de niquelados o ionizados también, capas de iones encima, que le dan color a sus llaves. Hay gente que tiene llaves de color, yo tengo las mías por acá. ¿Cierto? Tengo, por ejemplo, tengo muchas cosas en mi llavero. Tengo una llave azul, ¿cierto? Ustedes pueden ver que es una llave azul, pero que por el lado es completamente de color metal, gris, plateado. Y eso es porque se le aplicó una sustancia que una vez que en disolución es azul,
se ioniza, se niquela, se platina la superficie del metal y queda con el color azul. Y ahora puedo identificar que esta es, por ejemplo, la llave de arriba de la puerta de mi casa. Tengo otra que es roja, ¿cierto? Se ve más rosada, pero créanme, es roja. El mismo proceso, se hace una celda, se conecta, actúa al final como... No me acuerdo si actúa como cátodo. No, actúa como ánodo. Mi llave actuaría como el ánodo, captando las partículas que después le agregan el color a la llave. Básicamente para eso sirve. Se hace mucho en autos, en piezas de autos, o se hacía, ahora se están usando muchos vinilos en los autos. Pero para colorear algún metal... Ah, mi reloj. Por ejemplo, mi reloj tiene la esfera de color azul. No sé si ahí se alcanza a ver que es de color azul, se ve muy oscuro, pero mismo proceso. Eso. Lo que ayuda también es una capa protectiva además, porque como se protege la superficie del metal, finalmente actúa como una capa anticorrosiva. Entonces protege los metales del óxido. Ese es también muy bueno. Pilas comunes. Recuerden que las celdas galvánicas y las pilas comunes ambos son procesos que son espontáneos, solamente que aquí cambio un poco los componentes y reestructuro mi celda galvánica para que quede del tamaño de una pila. El ánodo sigue siendo de zinc, se sigue produciendo la oxidación del ánodo, liberando los dos electrones, pero mi cátodo ya no es de cobre, ahora es de dióxido de manganeso, cloruro de amonio y pasta de carbono. Y finalmente se produce la reacción que tenemos arriba, que es 2 amonio más 2 dióxido de manganeso más los 2 electrones. Me producen trióxido de manganeso más 2 moléculas de amoníaco y me libera agua. Ahora, ¿cómo se conectan? O a través de qué se conectan. La varilla central de grafito actúa como el cátodo. Perfecto. El grafito primero es inerte. La mezcla de ambas sustancias es la que me formaría la pila. ¿Y cómo yo puedo aprovechar la corriente eléctrica? Conectando el polo positivo con el polo negativo a través de un cablecito. Y si ustedes tienen algo más complicado como un celular, finalmente la batería del celular está, es la que me completa el circuito y está todos los paneles electrónicos del teléfono móvil conectados al circuito de esta batería y finalmente se cierra el circuito, se cierra el ciclo y ocurre la transferencia de electrones. ¡Tarán! Con eso dicho, tenemos también pilas alcalinas. Se reemplaza el cloruro de amonio, que es una sal, que si bien es una sal básica, no. Cloruro de amonio, es una sal ácida. Las pilas alcalinas se llaman pilas alcalinas porque no son pilas ácidas, son pilas básicas. Sustituyen el cloruro de amonio con hidróxido de potasio, generalmente. El ánodo sigue teniendo zinc, solamente que ahora en forma de gel, zinc en polvo, para que no se produzca la liberación de agua. Y el cátodo ocurre la reducción del dióxido de manganeso. Cualquier otro componente es bastante similar y como podemos ver, el cátodo se conecta con el ánodo y la reacción es completamente espontánea. Entonces, chiquillos, vamos a pasar a los ejercicios partiendo con la pregunta desafío. Pregunta desafío de la Universidad Mayor. Perfecto. En la siguiente reacción, ¿quién se oxida? ¿Quién se oxida en la siguiente reacción? Tengo. Alternativa A y A. Perfecto. Vamos a continuar entonces. La respuesta correcta es la alternativa A. La sustancia que se oxida es el cadmio, porque basta con ver, magia del cine, basta con ver el metal, pasa a formar una sal, hidróxido de cadmio. El grupo H tiene carga negativa -1, por lo tanto tiene 2 cargas negativas, entonces el cadmio debe ser cadmio más 2. Y para ser cadmio más 2, debió liberar 2 electrones, y si libera electrones es un agente reductor, es decir, se oxida. Así que, alternativa A. Esto fue
la pregunta desafío de la Universidad Mayor. ¡Pregunta desafío! Perfecto. Vamos a hacer 2 ejercicios más. ¿Cuál es el estado de oxidación del manganeso en la siguiente molécula? Mn, manganeso, O4 menos. 5 alternativas A, perfecto. Ya tenemos el mismo número de votantes. La respuesta correcta es sí, es A. La respuesta correcta es A. Si se preguntan por qué es A, vamos a aplicar la magia del cine. Wup. Tengo 4 oxígenos. Los oxígenos tienen carga -2. -2 por 4 son -8. ¿Cierto? -2 por 4, -8. Mi molécula, perdón, mejor dicho, mi ion tiene carga negativa, igual a una carga negativa. Entonces, si tengo -8 y llego a una carga negativa, a -1, tengo que sumarle +7. ¿Quién suma +7? El manganeso. Por lo tanto, el estado de oxidación del manganeso es +7. Perfecto. ¿Qué? What? Oh, vaya. Entonces, ay, ¿qué hice? Ya, ahí sí. Ya. Siguiente ejercicio. ¿En qué consiste el proceso de reducción? Vamos. Ya, bueno, ya. La alternativa correcta es A. Y les voy a pegar a ustedes 4 que dijeron C. La reducción consiste en captar electrones. La oxidación cede electrones. Si yo les hubiera dicho cuál es la función del agente reductor, sí, el agente reductor cede electrones. Pero el proceso de reducción consiste en captar electrones por parte de un compuesto. Este es el momento para equivocarse, dice la que lo tuvo mal. ¿Dudas, consultas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones de la clase del día de hoy? Voltaje. Perfecto, vamos a ver el tema del voltaje. Acá mejor, ¿cierto? Más bonito. ¿Cómo mido el voltaje de mi celda galvánica? O también, ¿cómo mido el voltaje de mi celda electrolítica? No, electrolítica no. Sí, bueno, sí, electrolítica también. De mi pila. Acá. Se calcula igual o básicamente con el mismo tipo de ecuación con la que calculamos la entalpía, con la que calculamos la entropía, con la que calculamos la energía libre de Gibbs. ¿Ok? Por lo tanto, diferencia de potencial de mi pila, de mi celda galvánica. Finalmente, el voltaje total de mi pila es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Por qué es menos y no es más? Si es que ahí tengo un signo positivo. Porque siempre les entregan los potenciales de reducción. Siempre. No les van a dar este voltaje de esta manera, que sería el de oxidación del zinc. Les van a dar el potencial de reducción del zinc. Y el potencial de reducción del zinc es menos 0.76 volts. Como es menos 0.76 volts, se lo resto al potencial de reducción del cátodo, 0.34 positivo volts menos 0.76, eso es más 0.76, y finalmente tengo 0.34 más 0.76, eso equivale a 1.1 volts. ¿Es hoy la última clase? Sí. Hoy día es la última clase.
Ta, tan, ta, ta, tan. Chiquillos, más dudas, consultas. En los repasos nosotros diremos qué repasar. No sé cómo lo vamos a hacer. Festival de repaso para la próxima. No lo sé tampoco. Eso yo creo que desde Facebook debería haber como un eje de votación de qué materia quieren que se repase más. Y yo creo que las 2 materias o las 3 materias con más votaciones son las que deberían repasarse. No sé cómo lo vamos a hacer en realidad. Porque al final una cosa es preguntarles a ustedes, los que están en el chat, ¿cierto? Chiquillos, ¿qué materia es la que ustedes quieren que se refuerce más o quieren que se haga repaso de? Lo otro sería preguntarle a las miles de personas que están por Facebook que pueden echar a perder, siendo honestos, finalmente el propósito de la encuesta, porque pueden votar cualquier cosa y ellos después pueden no ver el video, entonces no les va a servir el repaso. Así que chiquillos, yo les pregunto a ustedes, a ver cómo lo hago. Tengo acá. Sí, tengo. Ok, perfectos. Documento en blanco. Entonces, chiquillos. Ya. Díganme ustedes entonces, chiquillos, escríbanme en el chat qué materia es la que ustedes más desean que se haga repaso o qué materia es la que más les cuesta a ustedes. Entonces tengo termodinámica, redox y ácido base. Chiquillos, ¿qué otras materias les gustaría ver? Tenemos termodinámica, óxido de reducción, ácido base. Recuerden que está tabla periódica, que está estequiometría, química orgánica, propiedades del carbono, grupos funcionales. Habilidades del pensamiento científico. Acuérdense, teoría, hipótesis, ley, método científico. Propiedades coligativas también están. Ok, voy a anotar eso entonces. Propiedades coligativas. Estequiometría. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 materias. Yo creo que con esas 5 materias deberían andar bien con los repasos para las siguientes 2 semanas. Tabla periódica. ¿De verdad tabla periódica? Algo tan simple, tan sencillo. Tabla periódica es los científicos que aportaron, el orden de la tabla periódica, grupo, periodo, los bloques de la tabla periódica, bloque S, P, D y F, qué significa cada uno de esos bloques. Química nuclear, que no alcanzaron a ver en el colegio. Ya, perfecto, nuclear. Nuclear también. Ya, listo. Ahí nomás. Entonces tenemos termodinámica, redox, ácido base, propiedades coligativas, tabla periódica, estequiometría y química nuclear. Son 7 materias. 7 materias. No sé si alcancen para 2 repasos. Yo creo que serían para 3. Así que ahí tendrían que verlo ustedes. Ya, chiquillos. Más dudas respecto a la clase. Profe, gracias. De nada. Gracias a ustedes por ver las clases. Celdas solares, por desgracia, no es contenido DEMRE ni se ve tampoco. O sea, sí se ve, lo pueden ver, pero no es contenido para la PSU. Bueno, pues chiquillos, entonces, si no hay más dudas, lo dejamos todos hasta aquí. Gracias a todos por ver esta serie de videos, por seguir estas clases por, ¿cuánto es 3 menos 10? 7 meses, 7, 8 meses, ¿cierto? Profesor, ¿usted sabe algo de la tormenta magnética que estamos viviendo? Es producida por el Sol y uno vive en tormentas magnéticas
siempre, así que no se preocupen por eso. Cuídense, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense, que pasen un muy buen fin de semana. Las últimas 2 semanas antes de la PSU, relájense, descansen, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio, salgan a pasear, vayan al cine, ¿cierto? Descansen, chiquillos. Gracias a todos ustedes los que me están viendo en este momento por haber estado aquí conmigo durante todo el año, prácticamente. Bueno, no todo el año, marzo, octubre, prácticamente. Sí. Ojalá les haya servido. Cualquier duda, consulta, estoy también en Facebook. Yo, Tomás Gajardo, sí, profe Tommy. Salgo yo con lentes, barba, ¿cierto? Sí, no es muy difícil. Pero preguntas solamente, nada de solicitudes ni cosas de ese tema, ¿ya? Chiquillos, cuídense, que estén muy bien y espero verlos pronto. Así que eso, nos vemos. Que estén muy bien, ¿ya? Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.